Bueno, la verdad igual me sorprendió porque vamos a seguir hablando de sobrenatural, ¿verdad? Y al escuchar al pastor digo, esto es la continuación, porque el pastor habló de ser naturales y el Señor me dio, yo le puse por tema, mi naturaleza es sobrenatural. Mi naturaleza es sobrenatural. ¿Por qué mi naturaleza es sobrenatural? Porque mi Padre es sobrenatural. Dios es mi Padre y Él es sobrenatural. Por lo tanto, lo que corre por mis venas es su naturaleza. Su naturaleza está en mí, así que mi Padre es espíritu y yo soy espíritu con mi Padre. Vamos a ir desde el principio. En el principio, en Génesis, Dios creó todo, ¿verdad? Dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, esperando la orden de nuestro Padre para comenzar la creación. Y en todo Génesis vemos la creación hasta que llegamos a Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y ahí aparecemos nosotros en la creación. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Es decir, con las mismas capacidades del Padre, porque Él fue quien lo creó. Dios hizo seres ilimitados, con poder y con autoridad sobre la tierra. Ellos eran totalmente espirituales, pues no conocían el bien ni el mal. Y estoy segura que ellos eran espirituales porque en Juan 4:24 y 2 de Corintios 3:17 dice que Dios es espíritu. El hombre no conocía maldad. El hombre únicamente conocía a su creador y obedecía las órdenes que su creador le daba. Yo creo que cuando tenía hambre veía el fruto y decía, porque imagino los árboles son muy altos y no creo que Dios haya cambiado la estructura de los árboles o la estructura de la naturaleza. Yo me imagino que el hombre caminaba y decía, se me antojó ese fruto, se acercaba al árbol y le decía, pásame un fruto, y el árbol lo soltaba. Bueno, yo porque como, subía como mono a lo mejor, quién sabe. Pero yo creo que él le decía, quiero este fruto, y caía. Cuando Dios le dijo, ponle nombre a todos los animales, o sea, ¿qué cabeza puede poner nombre a tantísima creación? Pero bueno, en ese tiempo no existía el odio, la envidia, los pleitos, la tristeza, el dolor, la angustia. No existía nada de eso. No existía la enfermedad. Y como el estrés, no, ¿cómo creen que iba a existir el estrés? Y como dice el pastor, ya se me fue. Como es que ahorita lo acaba de decir el pastor que, no, se me fue, así que, perdón. Al entrar el pecado en la vida del hombre, entra maldición sobre el hombre, la mujer y sobre la tierra. Y entonces el hombre muere. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis 2:17. Génesis 2:17. Dice, Dios les dijo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios no dice mentiras. Entonces Dios le dijo al hombre, si tú comes de ese fruto vas a morir, pero no murió de morirse como nosotros ahora vemos a los que mueren ni duermen. Dios les dijo, vas a morir, tu espíritu va a morir. Y al ellos comer del fruto, murieron. Murió su espíritu y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Al ellos morir, el espíritu muere y se convierten totalmente en carnales y personas limitadas. Desde el principio, al venir la maldición, el hombre se convierte en una persona, hombre y mujer, limitados.
cuando Dios dice, comienza la maldición en Génesis 3:16 al 19. Génesis 3, del 16 al 19. 16. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea que al principio la mujer vivía libre, el hombre también, y eran puro amor, eran espíritu. Y además fructificaron y llenaron la tierra. A la mujer le dijo, voy a multiplicar tus dolores, por lo tanto, ahí entró el dolor. Y dijo que el deseo de ella iba a ser sobre su marido y él se iba a enseñorear sobre ella. Entonces empezaron, yo creo, los pleitos entre pareja, porque ahí había una guerra, o sea, no existía. Pero al entrar pecado, pues entonces comenzaron a vivir una vida limitada. El que sigue, 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces desde ahí entró un pensamiento de que, híjole, la tierra está maldita por mí y ahora con dolor y con sufrimiento voy a poder comer de ella. Es decir, ya no voy a ir al árbol y le voy a decir, pásame un fruto, sino dijo el Señor, ahora te va a costar. Y entonces así fuimos creciendo y la maldad fue entrando. Cada hijo que nacía se les decía, Dios maldijo la tierra. Y a lo mejor ahorita ya no nos dicen, pero nos dicen tienes que trabajar para poder comer, ¿no? O sea, o tienes que esforzarte, aunque no te guste tu trabajo, tienes que ir a ese trabajo. No importa que no seas feliz, pero que tienes que trabajar porque si no, ¿cómo vas a comer? Bueno, gracias. Avanzamos. Gracias a Jesús, nosotros tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Juan 1:12. A ver si no voy súper rápido, Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al venir Jesús a la tierra, nos dio el derecho de regresar a la naturaleza que Dios había predestinado para cada uno de nosotros. Si yo creo en Jesús, recibo nuevamente su naturaleza, la naturaleza de mi Padre, y soy un hombre o una mujer sobrenatural, una mujer espiritual, un hombre espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 15, 21, 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así es que por cuanto por Adán y Eva nosotros recibimos la muerte, ahora somos vivificados, dice mi versión, en Cristo. ¿Sí? Es decir, ahora nosotros tenemos una vida diferente si nosotros tomamos la decisión de creer en Él. Todos nosotros podemos tener la naturaleza de Dios, una naturaleza sobrenatural. Y podemos vivir en santidad y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Santidad es vacío de necesidades. Yo no voy a tener más necesidad si soy dirigida por el Espíritu y si recibo lo que Dios me está diciendo, mi nueva naturaleza. Pero ¿qué necesitamos para poder vivir la naturaleza que Dios quiere que nosotros vivamos? Necesitamos fe, porque si no tenemos fe es imposible que agrademos a Dios.
La fe es la base de lo sobrenatural. Si no tenemos fe, ¿cómo entonces? Si no creo en lo que Dios dice, entonces ¿cómo va a pasar? ¿Cómo voy a ser una persona sobrenatural? Aunque yo le crea, no es cierto, no le estoy creyendo. O sea, si no hay fe, es que no le creo a Dios. Si Dios me dice, yo ya te he sanado, yo ya te he perdonado, yo estoy contigo todos los días de tu vida, por nada estés afanado, porque no le creo, si Él me lo está diciendo. Entonces es una base importantísima tener fe para que pueda tener una vida y caminar en lo sobrenatural. Y necesito mucha comunicación con el Espíritu Santo, porque puedo creer, pero no comunicarme, y entonces, ¿cómo me va a hablar? ¿Cómo me va a dirigir? ¿Cómo va a hacer las cosas que Él quiere hacer si yo no se lo permito? Porque no tengo un tiempo para tener comunicación con Él. Un hombre, una mujer sobrenatural, en todo momento está conectado con el Espíritu y es dirigido por el Espíritu y obedece lo que el Espíritu le dice. Aunque sean cosas que digas, no, esto no. Si el Espíritu te está mandando, entonces lo obedezco, porque no soy yo, sino es Dios el que está haciendo las cosas. No son mis fuerzas, sino es Dios el que está actuando y está haciendo las cosas. Y entonces comenzamos a vivir en lo sobrenatural. Y entonces permaneces enamorado de Dios, porque todos los días Dios te sorprende. Todos los días Dios tiene algo nuevo para ti. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y aunque cada día tenga su aflicción, yo recuerdo, Cristo venció al mundo. Cristo venció al mundo. Y sigo avanzando y dejo que Dios mueva mi vida como Él quiera que yo la mueva. Así, como dijo, ahora sí me acuerdo que dijo que somos reyes y sacerdotes, somos reyes en lo natural, pero caminamos en el sacerdocio. Por lo tanto, nuestra casa gobierna Dios. En nuestra casa, aunque nosotros pongamos en primer lugar al Padre, toda nuestra familia se va a dar cuenta que tú crees en lo sobrenatural. Yo no le voy a decir a mis hijos, hoy no hay comida. Entonces, ¿qué van a decir? Ay, no tienes un Dios sobrenatural, entonces no crees. Y no les enseño que sí existe un Dios sobrenatural. Y en eso, gracias a Dios, nos ha dejado pasar muchas cosas a mi esposo y a mí. Y una vez Rafa y yo estábamos los dos sin trabajo. Entonces realmente vivíamos así, de lo que de verdad que pudimos ver cómo Dios fue bueno y se fue manifestando en nuestras vidas, y creo que eso sirvió para toda mi familia. Una noche tenían hambre los niños y dicen, ay, tenemos hambre. ¿Qué creen? Ahora sí no tenemos nada, no hay nada. Ay, Señor. Y les dije, súbanse a sus cuartos y denle gracias a Dios por lo que vamos a cenar hoy. Se subieron y nosotros, Rafa y yo, nos quedamos abajo en la sala, y de repente, como a la hora o media hora, llegó una prima y, ¡Gina! Y yo, ¿qué onda? ¿Quién vino? Y abro y venía mi prima como con 50 panuchos, o sea, trajo un montón de comida. Y la verdad que le grité a los niños, chamacos, bajen. Y cuando vieron la mesa, yo vi la sorpresa en sus ojos. Dios realmente nos ha mostrado que Él, si le creemos, en todo es sobrenatural. O sea, nosotros vivimos en una casa que no es nuestra y que Dios nos la dio. Nosotros tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dado. Así que yo creo que por eso mis hijos que lo han vivido con nosotros, están creciendo en fe muchísimo, y le doy gracias a Dios. Por eso dice que seamos agradecidos en todo momento, porque a veces nos quejamos y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es fortaleciéndonos. Él nos está llevando a crecer y a crecer. Y Él nos quiere mostrar su gloria. ¿Cómo nos la va a mostrar si no nos deja pasar por momentos difíciles? ¿Cómo? ¿Cómo nos lo va a mostrar? Entonces es necesario que tengamos fe y comunicación. Fe y comunicación. Por falta de comunión con Dios, seguimos viviendo en lo carnal. Por falta de comunión con Dios, por falta de comunión con su Espíritu Santo, y por falta de no leer su palabra. Porque cómo nos habla. Muchas personas, y yo era una de esas hace tiempo, solamente llegaba a mi servicio,
sí era religiosa, porque como me decían, tienes que hacer esto, entonces yo lo hacía, pero realmente no leía la Biblia, no la leía. Realmente en mi casa yo no tenía un tiempo de oración con Dios. Entonces todo era natural en mi vida. Sí, era quizá una buena cristiana, porque obedecía todo lo que me decían. Llegaba llegaba muchos días a la semana, pero siempre solo era lo que me decía el pastor o el líder. Nunca era una palabra que Dios me daba directamente a mí. Yo no tenía tiempo para meterme con Dios. Y entonces, aunque era una mujer animada, no era una mujer dirigida por el Espíritu Santo. Nos dieron mucha palabra, pero nada lo veía, pues, porque solamente era una mujer que escuchaba a hombres. Y entonces los hombres me desilusionaron. Pero el Señor, que es bueno y que me ama, me trajo a este lugar. Entonces yo aquí empecé a conocer que Dios es mi papá y yo le creo. Y entonces Dios, a través de ese proceso que nos hizo vivir de 2 años duros, o sea, fueron 2 años duros, a través de ese proceso, yo creo que nadie supo que Rafa y yo estábamos viviendo esos momentos. Nadie. Solo fue, dice Xiomara que ella sí, pero realmente a su mecha Dios nos bendijo grandemente y eso nos hizo darnos cuenta que tenemos un Padre sobrenatural, porque nunca se vio. Ahora, ¿qué hizo Dios? Enamorarme de Él. Dios quiere enamorarte, porque es bien padre venir a la iglesia y escuchar, pero si no me enamoro de Él, entonces no pasa nada en mi vida, porque no tengo una conexión con Él. Solo cumplo con llegar a mis servicios, a mis reuniones, pero si no tengo una relación directa con Él, no puedo vivir una vida sobrenatural. Y podemos seguirle echando muchas ganas a lo natural y nos va a ir bien, porque Dios es bueno y Él dice que si nosotros somos forzados y valientes, pues Él ahí está con nosotros, pero nos vamos a perder de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, es por eso que si yo no tengo una comunión con el Espíritu Santo, si no tengo un tiempo, yo creo, ahorita porque me voy a adelantar, tenemos miedo del futuro, nos seguimos afanando, nos enojamos constantemente, tenemos enemigos, seguimos pensando mal de los demás y siempre estoy enfocado en mí mismo, es decir, soy egoísta. Porque muchos buscamos a Dios por nosotros mismos, no pensando en los demás. Ay, si me pasan este papel, por favor. Entonces, no estamos... Se me aflojó un poquito. Bueno, la verdad, somos egoístas. Y buscamos a Dios, fíjense, buscamos a Dios por mi beneficio. Yo no alabo a Dios porque lo ame, lo alabo para ver qué recibo de Él. Yo no vengo a la iglesia porque lo amo y no importa la situación que estoy viviendo. Vengo para ver qué me va a dar hoy mi papá. Y muchas veces lo vemos entre nosotros mismos, veámoslo con nuestros hijos. Muchas veces, no lo digo por mis hijos porque han sido muy buenos, pero muy buenos hijos. Muchas veces vemos hijos que somos, dame para esto, dame para el otro, pero jamás, muchas gracias, jamás, ay, te quiero, te abrazo. O sea, solo sabemos que nuestros papás son los que son los encargados de darnos y satisfacer todas nuestras necesidades, y pensamos que así es también con Dios. Venir a que Él me satisfaga a mí, no me importan los demás, solamente me importo yo y cómo me sienta yo. Jesús es nuestro hermano, el primogénito, y es a quien debemos seguirle los pasos. Y desde el principio Jesús, desde que comenzó su ministerio, Él nos enseñó a darnos a los demás. Sin importar lo que Él necesitaba, siempre se dio a los demás. No, yo no veo ni leo ninguna parte en que Jesús haya dicho, ay, yo necesito. Yo recuerdo mucho cuando hablamos de que mataron a su primo Juan.
O sea, si era su primo y si desde el vientre ellos tenían una conexión y se gozó Juan y le preparó el camino para cuando viniera Jesús. Yo me imagino cómo le dolió la muerte de su primo. Y aún en medio de ese dolor, él quiso irse a un lugar apartado, pero cuando llegó encontró una multitud, encontró una multitud de gente. Al encontrar a la multitud, él no pensó en sí mismo y dijo, voy a atender a estas personas que necesitan amor. Muchas veces nosotros estamos preocupados por nosotros mismos y no volteamos a ver lo que Dios quiere hacer, porque Dios ya me hizo su hija. Dios ya me dio su naturaleza. Si yo me dejo que Él me guíe y me acerco a Él confiadamente, Él va a saciar, porque dice que de nosotros van a brotar ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué sigo sentado y sigo esperando a que Él me siga llenando? Y así como en lo natural me puedo poner gorda, a lo mejor no de comida, pero de palabra. Y estoy gordísima, y así me voy, y no soy capaz de mirar alrededor y seguir los pasos de Jesús, porque la tierra está allí gimiendo porque se manifiesten los hijos de Dios, y los hijos de Dios dicen, ay no, yo estoy muy cómoda, me hace falta para mí. Entonces Dios, Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a leer 1 de Pedro 2, del 21 al 23. Jesús fue un hombre, pero fue un hombre sobrenatural. Porque Él dio su vida por nosotros, pero debemos de entender que en el tiempo que Él estuvo en la tierra, Él caminó como hombre, y Él fue tentado como hombre, y Él fue humillado, lastimado, flagelado como hombre, pero Él decidió creerle a papá. Él decidió tener una conexión directa con el Padre y creerle y llegar hasta su propósito. Y fue lo contrario de Adán y Eva. Ellos no creyeron y comieron el fruto. Y Jesús nunca cayó en tentación, dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Jesús es nuestro ejemplo. Vamos a leer el 22. El cual no hizo pecado, ni se engañó, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces ahí empezamos a ver cómo es un hombre sobrenatural. Jesús nunca pecó. Un hombre sobrenatural con la naturaleza del Padre no peca, no engañó a nadie. Un hombre que camine y que siga los pasos de Jesús no va a engañar a nadie. No contesta cuando lo insultan. Si nosotros tenemos la naturaleza de Dios, las ofensas de los demás no nos van a lastimar. Las ofensas de los demás no nos van a herir. Por lo tanto, no vamos a contestar porque no recibimos la ofensa. Y todo se lo entregaba a Dios, que es quien juzga con rectitud. Todas las cosas eran entregadas al Padre y Él es el que juzga con rectitud. Si yo tengo la naturaleza de mi Padre, voy a caminar en lo sobrenatural. En la Biblia está escrito en muchas partes, Marcos 10:27, Lucas 18:27, Marcos 9:23, Jeremías 32:27, Mateo 19:26, Lucas 1:37, que Dios puede hacer todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible. O sea, Dios te lo está diciendo, ¿me crees? ¿Me crees? Todo es posible. Yo puedo decir, Señor, es imposible que yo deje el alcohol.
Es imposible que yo deje de tomar. Es imposible que mi familia se restaure. Es imposible que mis hijos cambien. Es imposible que esta enfermedad sea sanada. Es imposible que cambie mi manera de comer. Es imposible que cambie mi manera de pensar. Pero Dios te dice que al que le cree, todo le es posible. Por lo tanto, nosotros podemos caminar como personas sobrenaturales viviendo en lo natural. Si a mí me cuesta trabajo hacer alguna cosa, para mi Padre todo es posible. Por lo tanto, yo le creo a mi papá y a lo mejor primero mi carne se va a doler, mis pensamientos se van a estar así como que, ¿qué onda? Pero si le creo, camino en fe y comienzo a vivir una vida recta delante de Dios, porque muchas veces podemos decir una cosa, pero no actuar con lo que estamos diciendo. Y entonces, pues las personas que a lo mejor, la gente que no conoce de Dios, a lo mejor te ve como un ejemplo y dice, ay, qué bonito. Y si ve que en algo tropiezas, se le va todo porque aún no ha conocido a Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar con rectitud delante de Dios. A lo mejor también a veces pueden malinterpretar las personas, pero si tú estás hablando, no estás haciendo un mal y Dios está contigo, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Es importante que nosotros le creamos y que podamos vivir la naturaleza de Dios. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Está medio un poquito larguito, pero Primera de Corintios 2, del 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? O sea, yo digo, Padre, yo te amo, así es que cosas que ojo no ha visto, tú me lo vas a mostrar a mí porque te amo. Y Dios conoce nuestro corazón. A veces podemos fallar, sí, pero miren, Dios es tan bueno que también nos enseña con David. David falló muchísimas veces y cómo dice que era conforme al corazón de Dios, porque siempre se arrepentía. Entonces, muchas veces antes, yo digo que yo, por ejemplo, antes no me daba cuenta cuando algo lo hacía mal. Yo siempre consideraba, me hablaba muy bien de mí misma, yo. Y ahora el Señor me muestra, estás mal en esto, estás mal en esto otro. Y yo, ay Señor, ay perdóname. Pero a veces mis errores me han hecho decir, ay, entonces ya no llego mejor a la iglesia si no cambio. Y muchas veces nuestros pensamientos, el diablo eso es lo que quiere, que dejes de buscar a Dios por tus errores. Pero Dios lo que quiere es que te des cuenta que tienes un error y se lo entregues a Él y sigas avanzando, porque los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, Él los va a cumplir. Nosotros no sabemos los planes que Él tiene, pero Él sí lo sabe. Y obviamente tenemos que pasar procesos para que podamos crecer, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, para alcanzar el propósito por el que fuimos creados. Así que nos debemos de gozar siempre cuando estemos pasando una situación difícil. Eso lo hace un hombre sobrenatural. Dice, antes bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo está escudriñando al Padre y viene y nos lo sopla a nosotros para que, ya ven que decían, está buscando una conexión. El que esté pendiente, ahí está, y te está diciendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Que sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Desde aquí, o sea, Dios nos vuelve a confirmar. ¿Saben qué? Ustedes ya no más. Yo ahora que falleció mi tío y eso, escucho un rezo que dice, a ti te clamamos los desterrados hijos de Eva. Y nosotros no somos ningunos desterrados hijos de Eva. O sea, imagínense la creencia, o sea, creer que soy un desterrado. No, porque Dios dice que yo ya no tengo más ese espíritu, yo tengo el Espíritu de Dios
en mí. Él habita en mí y entonces camino como hijo de Dios. El que sigue. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, sí, seguimos, el 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y el último, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso a mí me dice que, ¿qué? Wow, o sea, tengo la mente de Cristo. Dios ha depositado en mí la mente de Cristo. Puedo pensar como Él. O sea, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu escudriña, viene y me lo trae. Entonces no creo, en la mente de Cristo siempre hubo amor. En la mente de Cristo siempre fue me doy por los demás. En la mente de Cristo siempre fue darse por los demás y amar, mostrarle a la gente que Dios nos quería unir a Él y enseñarnos cómo Él caminaba. Renovemos pues nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso está en Efesios 4, 23, 24. Yo creo que Dios nos ha estado hablando muchísimo este año. Y ha mandado muchas personas a confirmar lo que Dios ha hablado para la iglesia. Entonces es el tiempo que nosotros empecemos a caminar en lo sobrenatural. Es el tiempo en el que seamos dignos hijos de nuestro papá. O sea, Jesús, yo creo que también era carpintero y que hacía lo que su papá. Yo creo que hacía lo mejor en madera. Que ven y le decían, wow, qué bonitos muebles. Que en donde nosotros caminemos, de verdad seamos de bendición. Ya no vamos a trabajar con, ay, no quiero trabajar, sino gracias Padre porque me hice este trabajo y vengo aquí para ser de bendición hacia los demás. Úsame en este lugar, hago todas las cosas correctamente, que sé tú aquí, Padre, aquí glorifícate, aún en mi trabajo. O sea, aún en las cosas, yo que es un lugar así como que un poco complicado cuando pasan siniestros. Me dice una señora, viene muy molesta, pero ¿por qué siempre te encuentro riendo? O sea, ella quisiera que yo no me ría, ¿no? Y le digo, ay, es que tengo paz en mi corazón y va a ver que se va a solucionar. O sea, en pequeñas cositas Dios te usa aún en tu trabajo. No tenemos por qué, como decía nuestro pastor, perder el tiempo en el trabajo, hacer como que trabajo, porque eso no es de buen testimonio. Eso no es de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios es diligente. Un hijo de Dios siempre está avanzando, un hijo de Dios siempre camina en rectitud, como lo es nuestro Padre. O sea, no podemos hacer tranzas, no podemos, no debemos, o sea, no lo vamos a poner, nuestro corazón no nos va a dejar nuestro corazón. Y miren, Marcos 16. Vean cómo está nuestra iglesia en el segundo servicio. Está un poquito, hay muchos lugares desocupados. Si nosotros comenzamos a caminar en la vida sobrenatural, vamos a poder, por la gloria de nuestro Padre, lograr que se llene este lugar. Y lograr que cuando nos vayamos a nuestra casa, la casa que Dios ya preparó de antemano, porque Dios ya la tiene lista para nosotros, no va a llegar vacía, sino va a estar llena. Pero es necesario que nosotros caminemos en lo sobrenatural y le creamos a Dios y seamos de bendición en donde quiera que nos paremos. En donde quiera que estemos, seamos de bendición. No pensemos en que, ¿qué voy a ganar yo? Date a los demás. Marcos 16, 15 al 18. Jesús nos está hablando a nosotros. Yo lo tomé personal, porque sé que aquí se lo estaba diciendo a sus discípulos, pero yo lo tomé personal. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, la orden que Dios te da es, hijo, ve y predica mi evangelio a toda criatura. El que crea o no crea, esa ya no es tu responsabilidad, no te preocupes. Tu responsabilidad es ir y predicar el evangelio, ir y decir, hay un Padre que te ama, hay un Padre que te sostiene, y aunque la vida y el mundo se esté yendo para abajo, yo soy feliz y tengo mucho gozo y tengo esperanza de que un día va a venir mi Padre y nos vamos a gozar con Él. Entonces es importante obedecerlo, y si las otras personas no quieren creer, ellos ya se les compartió, pero dice que unos van a creer y lo van a recibir. Y miren esto, hay muchas personas que se van por las señales y dicen, ese es un buen predicador o es un pastor potente porque sana enfermos, porque, la mecha, no han visto a Cash Luna cómo sana un montón de gente. En esa iglesia llueve oro, la mecha quiere esa iglesia porque ahí llueve oro. Pero miren lo que Dios nos dice, Jesús nos manda, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y nos dice, y en mi nombre, y el que creyere, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, ¿tú le crees a Dios? ¿Le crees a Dios en serio? Esas señales te van a seguir. No necesitas hacer absolutamente nada más que creerle a Dios y esas señales te van a seguir. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Es decir, en esta iglesia no va a haber enfermos, porque vamos a poner las manos sobre los enfermos y el Señor los va a sanar. Y ya nos dijo en la primera, parece que fuera la primera y la segunda, como reyes tenemos que comer sanamente, porque el Señor ya me sanó. Y entonces no puedo vivir incongruente, no puedo ser incongruente y decir, sí, el Señor es mi sanador y me alimentó mal. O el Señor ama al enemigo, pero tú no me hables porque me caes re gorda que no te aguanto. No, de verdad, pues vamos a vivir algo diferente y si le creemos a Dios, las señales nos van a seguir. Ya si gusta el grupo de alabanza puede ir subiendo. Juan 14:12 dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. La verdad que Dios es muy bueno. Qué maravillosa es esta palabra. Dice Jesús, las señales te van a seguir. Crees en mí, las señales te van a seguir. Y si crees en mí, las obras que yo hago, esas mismas harás tú también. Jesús caminó sobre las aguas. Miren todo lo que en el Génesis se le dijo al hombre se le dijo, tú vas a señorear, vas a gobernar los animales, en todo de lo que tú quieras vas a comer. ¿Cuándo Jesús se quejó de hambre? Nunca. Jesús, dice la palabra, tuvo hambre y fue a la higuera. Él iba a comer un higuito y no tenía, le dijo, sécate. Y se secó la planta, porque él sabía que el papá había dicho que de todo fruto él podía comer, y esa higuera no tuvo semilla, y le dijo, sécate. Y en ese momento se voltea y le dice, de verdad les digo, que el que le diga a ese monte, muévete, se moverá. Y todos asombrados. Y entonces ese día que murió Juan, y él se quedó orando, cuando quiso regresar, ya las barcas se habían ido, y dijo, no tengo transporte. Bueno, comenzó a caminar sobre el agua, porque sabía que las aguas le obedecían. Cuando estaba ese viento recio y que todos los discípulos, ¡nos morimos! Me los imagino en mi cabeza, diciendo así. Y Jesús se levanta y dice, ¡hey, cállate agua, cállate! Silencio en los aires y cálmense las lluvias. Y se para todo. Y fíjate qué te está diciendo Dios.
En verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas. Ya no te preocupes por ti mismo. Ya no te preocupes por qué vas a comer. Cuando había una multitud de gente, Jesús multiplicó los panes y los peces y hasta sobró. No lo hizo solo una vez, lo hizo varias veces. Así es de que si estás pasando por alguna cosa difícil, ve lo que dice Él de ti. Sigue sus pisadas. Créele a Dios. Dios a todos nos ha dado. Eso es muy bueno. A todos nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Y a veces puedes pensar, es que ese predicadorazo, sí está buenísimo. Es que esa persona que comparte, ella sí tiene el don de sanidad. No, tú lo tienes. Tú lo tienes si le crees a Dios. Tú tienes palabras si le crees a Dios. Tú puedes hacer que un grupo de personas crean en Cristo si tú le crees, porque las señales te van a seguir. No tienes que tener miedo de hablar de quién es aquel que a ti te salvó. Es hermosa su promesa. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya deja el temor, deja de autojuzgarte, acércate al Padre, porque toda su palabra es verdad. Y realmente Él tiene su espíritu para ti. Si tú ya creíste en Jesús, entonces empieza a caminar y a seguir las pisadas de tu papá. Empieza a seguir las pisadas de Cristo. Y Dios se va a encargar de irnos transformando. Nos va a pasar por procesos que duelen y duelen bastante, bastante. Pero si nosotros nos dejamos enseñar por Dios, Él cumple esto. Yo creo que aquí va a haber liberación. Yo creo que aquí hay sanidad. Yo creo que Dios se va a manifestar poderosamente en tu vida. Yo creo que con libertad puedes adorar a Dios. Yo creo que vas a recibir la paz que necesitas, que se te va a quitar la condenación. Muchas veces somos condenados en nuestra mente y Dios dice, yo te perdono, soy fiel para perdonar. Ya deja eso. Si no puedes perdonar a una persona, dile, Padre, no puedo perdonarlo, pero ayúdame tú. Mira que no puedo. Y Dios te va a mostrar, porque muchas veces la persona ni cuenta se da que te lastima. Dios te va a mostrar su debilidad y entonces vas a poder amar a esa persona, porque no sabemos lo que tienen atrás las personas. Así que con mucho valor, créele a Dios. Dios, estoy segura que en nuestra congregación Él está levantando maestros, profetas, evangelistas, pastores y apóstoles. Estoy segura que en tu corazón Él te está revelando cuál es tu llamado. Estoy segura que Dios te muestra quién es, cómo quiere que camines. Estoy segura que los dones se verán manifestados en este lugar. El don de ciencia, el don de fe, de sanidad, el don de profecía. Aquí tenemos una profeta y sé que hay muchos más. Yo sé que en nuestras nuevas generaciones Dios está despertando todo esto. El don del discernimiento de espíritus y de interpretación de lenguas, para que como un solo cuerpo edifiquemos la iglesia. Esta iglesia por eso es diferente, porque somos hombres y mujeres que le creemos a Dios, no que nada más nos sentamos y seguimos viviendo una vida vacía, solitaria y llena de necesidades. Esta iglesia es una iglesia que camina en fe, que no tiene necesidades. Por eso somos santos, porque estamos vacíos en Dios. Y a lo mejor mi cartera no me dice lo mismo y en mis cuentas tampoco. Pero el Señor
es bueno y nunca nos va a dejar desamparados, y todas sus señales nos van a seguir. Hay mucha gente que necesita amor. Dejemos de juzgar y dejemos que la mente de Cristo esté en nuestra mente. Y una forma poderosa, el Señor, mientras estaba ahí, las alabanzas están poderosas, lo que dicen las alabanzas. Y el Señor me decía, déjalo al final. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Mira, si no te sabes la letra, cierra tus ojos y háblale. Dile lo que Él es para ti, dile que le crees. Deja que Él se manifieste en tu vida. El tiempo de alabanza es hermoso cuando tú permites que el Espíritu te conecte con Dios. El ministerio de alabanza está preparado. Han hecho muchas cosas. Han puesto a Dios en primer lugar. Yo estoy segura que el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de cada uno de los del ministerio. Que el Señor los va a usar poderosamente, y cuando se abra su boca van a hablar con poder, con palabra que viene de parte de Dios. Pero es necesario que tú como pueblo te goces en medio de la alabanza. Si no te gusta o no te la sabes en serio, cierra tus ojos y comienza a hablar con el Padre. Y Él va a hacer y te va a revelar cosas hermosas. Vamos a adorar con libertad.